Voy a leer primero a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Estoy leyendo primero a los Corintios capítulo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Oremos. Padre amado, gracias. Gracias, buen Dios, porque una vez más podemos estar en este lugar para darte lo mejor de nuestras vidas. Señor, gracias por cada hermano, hermana aquí presente. Algún amigo que también nos acompaña, lo ponemos delante de ti. Que este sea un tiempo, Señor, donde tu palabra hable a nuestras vidas y tu Espíritu Santo haga la obra en cada quien, Señor, según tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a entender que realmente no hay nada que pueda lograr lo que tu Espíritu Santo y el poder de tu palabra pueda hacer. No hay mecanismos humanos que puedan sustituir la obra maravillosa que tú haces en la vida de las personas. Gracias porque lo hiciste en nosotros, pero también rogamos por aquellos que no te conocen, para que tu Espíritu Santo les convenza de pecado, justicia, juicio. Tú eres el Dios de nuestra salvación. Y no hay para nosotros bien fuera de ti. Exaltamos tu nombre a esta hora. Te glorificamos, buen Dios. Qué bueno saber que no estamos hablando al aire, sino al Dios todopoderoso, al Dios omnipresente y al que todo lo sabe. Gracias, Señor, porque en Cristo estamos y en Cristo seguiremos para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, como bien anunciamos y mencionamos durante esta semana en el estudio, esta es una carta muy significativa para la iglesia de hoy. La carta, especialmente la primera carta a los hermanos de Corinto, donde hay o existe una gran variedad de temas competentes a la iglesia, al orden en la casa de Dios. Y ya sabemos que una vez Jesucristo muere en la cruz, los apóstoles continúan la obra a la que el Señor le había encomendado. Se cumple la promesa en Hechos capítulo 2, cuando Jesucristo dice: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El nacimiento de la iglesia lo vemos allí. Inmediatamente el evangelio comienza a correr y ya no es solamente judíos, sino que hay gentiles, personas de otras naciones que pueden estar dentro de la gracia de Dios. Y precisamente la iglesia está compuesta de esa manera. Ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay varón, ya no hay mujer, ya todos somos uno en Cristo Jesús. Y la iglesia aquí era una iglesia mixta, una iglesia creciente, pero había muchos problemas que corregir. Había muchas situaciones en las que ellos tenían que mejorar a la luz de las Escrituras, y por eso es que Pablo tiene que hacer énfasis en tantos temas. Sin embargo, aquí en el capítulo 2, Pablo nos da una nota interesante con respecto a la manera en que él llevó el evangelio a ese lugar. Un verdadero predicador tiene que también saber a dónde va, a qué público se dirige
y cómo, con esa gracia de Dios y el entendimiento que Dios le ha dado, cómo puede llevar la palabra a ese lugar. Pablo tuvo muchos escenarios diferentes cuando llevó la palabra. Había lugares donde lo recibían como los bereanos. Fueron más nobles que los de Tesalónica. Y fueron así. Pero habían otros que lo sacaban de la ciudad. Y que si Pablo no, el Señor no lo ayudaba, fácilmente, cara a cara le iban a cantar si existía ese himno en ese entonces a Pablo. Pero Dios le dijo que le iba a padecer por su nombre. O sea que Pablo tampoco dudaba de lo que Dios le había dicho. O sea, tú vas a predicar, pero vas a padecer. Y en este caso, Pablo está diciendo cómo él llegó, cómo él fue, cuál era su meta, cuál era su propósito, cuál era su intención cuando él llegó a esta ciudad. Dice, cuando fui. O sea, ya ustedes saben que está en pasado. Cuando fui. Y esto se narra en Hechos capítulo 18, especialmente los versículos 1 al 18, donde según las estadísticas habían pasado alrededor de 3 años, cuando luego Pablo le escribe esta carta. O sea que habían pasado muchas cosas, se habían dado muchas situaciones allí. Y por eso él dice, cuando fui a vosotros para anunciaros que el testimonio de Dios. Y ustedes saben que Pablo, cuando va a referirse al Evangelio, utiliza algunos que otros términos. Algunas otras versiones o comentaristas lo ven como el misterio de Dios, en este término allí cuando habla de testimonio. Pero obviamente se está hablando del Evangelio, el contenido del Evangelio, que nada más y nada menos presenta un hecho tan trascendental, y es que tiene que ver con que el hombre, a través de Cristo, puede recibir el perdón de sus pecados y puede solamente tener la vida. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, lo que usted y yo también tenemos que hacer, anunciar la palabra, el testimonio, lo que Cristo hizo, lo que la palabra de Dios establece que Él hizo por usted y por mí. Él dice, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ya les había comentado que en una ocasión hablábamos del capítulo 1, versículo 17, donde él mismo, Pablo, de otra forma dice que cuando llegó allá, cuando el Señor lo envió, si dice allí, Dios no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras. ¿Para qué? Para que no se haga vana la cruz de Cristo, para no quitar la sustancia de lo que ustedes realmente deberían de escuchar. Por aquí ahora, él dice, y en esta nota muy importante, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Es malo entonces? Pudiéramos deducir que Dios pueda dotar a un creyente de sabiduría, de entendimientos filosóficos. No, Pablo no está diciendo eso. Porque cuando Pablo fue a Atenas, él tuvo que hablar, utilizar argumentos filosóficos también, inclusive. Y en algunos escenarios también tuvo que tener discusiones bien interesantes. Dios había capacitado a Pablo para esto. No fue en vano todo lo que Pablo pudo aprender. Sin embargo, aquí había una situación. Nosotros sabemos por la historia que estos hermanos, como dice el mismo texto, los judíos piden señales y los griegos sabiduría. Y para ellos era muy valioso este punto. Tanto así que el espíritu de la ciudad se había infiltrado en el corazón de algunos creyentes que decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Cada uno tenía un grupo, un partido, porque estaban girando en torno al hombre, en torno a quién es este y quién es aquel. Y el Señor dice, y el mismo Pablo tiene que luego reiterarle en el capítulo 3, yo planté, Apolos regó, por el crecimiento que lo da Pedro. O sea que no era una competencia entre ellos. Todo lo contrario. Lo que usted hace
Dios también en lo adelante puede usar otra persona para continuar eso que usted dejó. Por eso es que siempre hemos dicho, hermanos, que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros vanagloriamos a los hombres por el hecho de que, mira, se convirtió porque predicó fulano. Ay, se predicó porque, mira, hizo un drama, mira que eso fue una cosa maravillosa. Se convirtió porque, mire, esa canción fue lo máximo. Recuerden que quien convence es el Señor. Y cuando una persona se va a convertir, ese día puede nada más estar reunido 2 o 3 ahí orando. Yo me quiero convertir. ¿Sabe por qué? Porque eso lo hace el Señor. Hay personas que usted dura años predicándole y no vienen a Cristo. Y de repente viene un hermano se le acerca y le dice 2 o 3 palabras. Yo me quiero convertir. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está obrando. O sea que no hay mérito alguno en nosotros. Dele gloria a Dios si alguna persona, usted ha sido el medio, pero quien es el que lleva el convencimiento real de una persona es Cristo. Tenemos que grabar eso. No hay competencia en el hecho de predicarle la palabra a Cristo a una persona. Véalo como un canal que usted ha sido para llevarle la palabra a otro. La palabra de Dios no vuelve vacía. Y Dios hace su obra en quien Él quiere y como Él quiere. Y ese es el resultado. Los hermanos de Corinto tuvieron el privilegio de tener varias personas que pasaron por allá, personas de entendimiento, misioneros que Dios usó grandemente. Pero algunos estaban divididos. Pablo tiene que hablar que eso es propio de carnales, propio de personas, como dice allí, niños en Cristo. Pero Pablo entonces tiene que, aquí en el capítulo 2, decirle, cuando yo fui a ustedes, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo no trataba básicamente ganar a las personas mediante una retórica brillante o recursos extraordinarios de oratoria, como posiblemente ellos esperaban. Ellos esperaban estar al lado de un maestro, de una persona que comenzara a desplegar su filosofía y sus cosas, su entendimiento. Pablo fue, mira, preciso y directo, a llevarle el evangelio, a llevarle la palabra. Y por eso, hermanos, como les dije, debemos de ser sabios y pedirle al Señor que nos ayude. Porque no es lo mismo usted hablarle a un niño de la palabra escatología, el término escatología, que no lo va a entender. Usted tiene que saber que hay forma de llegarle a un niño. Pero hay creyentes que llegan a una nube de conocimiento que le hablan cosas a personas que lo que necesitan es que le hablen o que le den leche espiritual, como dice la Biblia. Y sabe que debemos tener una balanza, porque Pablo sí tenía el conocimiento, tenía todas esas cosas, pero Pablo no quería que ellos se fueran por ese lado. Pablo tenía un propósito, como él dice allí en el versículo 2. Pablo tenía una meta clara. Y ese debe ser nuestro propósito, hermanos. Siempre, nunca trate, sobre todo, de guiar a las personas para que se maravillen por lo que usted puede hacer o lo que usted hace. Si Dios le ha dado la sabiduría o el entendimiento, sabemos que hay una diversidad en el pueblo de Dios. Van a haber personas a las que Dios le dé un entendimiento, una visión más amplia. Pero aquí existe un complemento. Y tenemos que saber en qué momento podemos hablar de una forma y en qué momento hablar de otra forma, sin quitarle la sustancia al evangelio, sin minimizar lo que la palabra llama pecado, pero sin irse a un extremo de enredar a la gente y hablarle de todo menos del evangelio. Estábamos en estos días, ayer, en la conferencia de pastores, y recuerdo una expresión que usó uno de los expositores allí en el taller, donde hablaba de que debemos tener cuidado con la forma en que predicamos. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que le hablamos mucho de cielo, y no es malo hablar del cielo. Al final es lo que todo el mundo quiere. Pero muchas veces en la manera de predicar
presentamos a Dios como que si fuera un boleto o un ticket al cielo, solamente. Pero la persona no sabe de arrepentimiento ni de pecado. Entonces usted ve una comunidad de personas en una iglesia con muchos años en el Evangelio que solamente lo único que saben es, yo me voy para el cielo. Pero nunca han dicho, yo me he arrepentido de mis pecados. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces también tenemos un mal concepto del Evangelio. Pensamos que el Evangelio es nada más hablarle de cielo a la gente y infierno. Usted tiene que hablarle a esa persona que necesita arrepentirse de sus pecados y que Cristo murió por ellos y que solo en Cristo hay perdón. Y entonces hablemos de lo otro. No puede haber cielo para aquel que no se ha arrepentido al Señor, para aquel que no le ha entregado su vida a Cristo. Pero ¿qué hacemos para atraer a la gente? Vamos a hablarle de cielo. Cuidado si le hablamos de pecado, porque eso atenta contra su autoestima. Y luego se siente mal. Y luego entonces, cuidémonos, porque la filosofía de este tiempo nos está enredando tanto para que a la hora de predicar el Evangelio estemos mezclando una cosa con otra. Cuidado. Aprendamos, preparémonos, pero nunca saquemos la sustancia del Evangelio. Pablo no fue con una meta, con lo que ellos esperaban. Pues dice el versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Me propuse. Pablo no llegaba corriendo y en el nombre de Jesús arrepiéntase. Pablo era un misionero que se planificaba. Él fue allí, pero ahora me toca ir a tal sitio. Ahora él está hablando que se propuso, tomó la decisión. ¿Sabe qué está indicando? Que Pablo no andaba improvisando por ahí. Pablo no andaba de que, vamos a hablar aquí lo que... Pablo, como misionero de Dios, se preparó para ir a ese lugar. Dice, me propuse. Había tomado la decisión en su método de trabajo. No fue una idea precipitada, sino que fue un plan cuidadosamente pensado, trazado, antes de ir a Corinto. En Atenas se desplegó ahí, dijo muchísimas cosas. Pero en Corinto, aquí hay que saber cómo llegarle a esta gente. Porque no es lo mismo predicar, y usted y yo lo sabemos, hay barrios que son peligrosos, que también tenemos que saber cómo le llegamos a esa gente. Por eso Pablo, Dios le usó grandemente, y él mismo dice, a los judíos me hice judío, y a los griegos, ¿por qué? Porque eso era la vida del apóstol Pablo. No es como muchas veces decimos, no, aquí vamos. Hay que saber cómo predicamos. Pablo, lo único que le interesaba, como él dice allí, sino a Jesucristo y a este crucificado. Para muchos de ellos, eso era algo que ofendía hasta cierto punto. Hablar de una gente crucificada. Hablar de que en ese hay perdón, eso era como contradictorio. De hecho, a algunos les parecía que locura la palabra de la cruz, obviamente a los que se pierden. Pero nosotros, esto es poder de Dios. Pero el mundo no puede concebir esto. El mundo no puede entender cómo es posible que a través de alguien que murió en la cruz ya se resolvió nuestro problema eterno. Cuando la muerte en una cruz era símbolo de debilidad y no era una persona bendita quien moría, era hecho maldición, obviamente la que nos caía a nosotros, pero Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y Pablo entonces tiene que hablarle de Jesucristo. Eso no nos debe de avergonzar, porque pueden haber creyentes que les dé vergüenza hablarle de que Jesucristo que fue crucificado. A ningún creyente debe darle vergüenza hablar de Cristo crucificado. Usted tiene que hablar, porque recuerden, hermanos, que Jesucristo no se quedó en la cruz. Él resucitó al tercer día. Y esa es nuestra esperanza. Lo triste hubiera sido
que se quedara postrado ahí. Vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza, vana es nuestra predicación, vano es todo lo que estamos haciendo aquí si Cristo no hubiera resucitado. Usted y yo no debemos avergonzarnos de esto. Pablo estaba llevando la realidad, la verdadera sustancia del Evangelio a ellos. Usted y yo debemos de entender que esa muerte en la cruz de Cristo fue una muerte que nos sustituyó a nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Por tal razón, todos nosotros merecíamos la muerte, y Dios es justo. De manera que para Dios cumplir con su propia justicia, decidió, no nosotros, entregar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que no es mérito alguno en nosotros, es mérito en aquel que murió por nosotros. Y Pablo nunca se avergonzaba de esto. Lo único que le interesaba era a Cristo en sus vidas y este crucificado. ¿Cuántas cosas hacemos para distorsionar a la gente, para enfocarla en otras cosas y no en Cristo? Miren lo que él dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Algo que les hace falta a los pseudoapóstoles de nuestro tiempo, que son los superhombres, que son las superestrellas, y nunca muestran su propia debilidad como humanos que son. Son perfectos, son como quienes le aclaman, que dicen hombre de Dios. Eso le encanta que le digan hombre de Dios. Pablo era un hombre de Dios, pero él reconoce que tuvo muchas limitaciones, que tuvo muchas situaciones por causa de Cristo. Y obviamente Pablo tenía personas que andaban persiguiéndolo, tenía enemigos, tenía limitaciones propias de un ser humano. Pablo era un hombre sujeto a pasiones igual que la de nosotros y contaba con la gracia de Dios. Imagínense que el Señor hubiese, en todas las cosas que Pablo tenía que pasar, que el Señor no lo dejara en ninguna. ¿Qué concepto usted hubiese entendido o hubiese tenido en ese aspecto? Qué bueno que Pablo dice que había aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación. Qué bueno que Pablo en el capítulo 11 de 2 a los Corintios hace una lista de su currículum de vida, de todo lo que padeció. Por hoy día, ustedes ven como muchas personas que se presentan como grandes apóstoles, no hay ningún tipo de debilidad en sus vidas, porque eso es símbolo de ¿qué? De fracaso. Eso es símbolo de debilidad. Pablo muestra su parte humana y dice allí: estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ese era un verdadero ministro de Dios, porque estaba consciente de sus propias limitaciones y debilidades. Usted y yo tenemos que saber que separados de Dios, nada podemos hacer. Usted y yo tenemos que aprender y entender claramente que somos seres limitados y que por la gracia de Dios somos lo que somos y hacemos lo que hacemos. Pablo nunca se atribuyó la gloria en lo que él hacía. Pablo tenía temores, Pablo tenía muchas debilidades, muchas situaciones en su vida, pero no por eso dejaba de predicar el Evangelio. No hay excusa para hablarle de Cristo a las personas. No hay excusa para tapar el Evangelio y hablar de otra cosa. Usted y yo estamos llamados a presentar a Cristo tal y como es. Pero miren qué más dice el versículo 4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Qué interesante esto, que Pablo, una vez más, nos está dando un mensaje que todavía sigue aplicándose a nuestros tiempos. Personas que tratan de manipular
para lograr conseguir un resultado que en el caso de la palabra de Dios del Evangelio, eso es terrible. Pablo no trataba de convencer a la gente a través de razonamientos persuasivos, lógicos o cualquier otra cosa. Pablo no quería que ellos se desviaran de la realidad y del poder de Dios. ¿Cuántas personas, queriendo añadir o traer a alguien a Cristo, utilizan tantas expresiones persuasivas, de enganche, de anzuelo, pero no para que haya un verdadero arrepentimiento? ¿Cuántas veces atribuimos promesas particulares de personajes bíblicos que Dios se las dio a ellos y a su familia y se la estamos dando al mundo entero? Y le estamos diciendo, mira, cree en el Señor y será así como le pasó a fulano. Prometiendo cosas que Dios la cumplió en la vida de ciertos personajes. De ello tenemos que aprender a entender que no se trata de usar palabras persuasivas de humana sabiduría. No nos dejemos influenciar de tantas cosas que a diario en la universidad quizás nos enseñan. En las escuelas se enseñan muchas cosas divorciadas. ¿Y sabe qué? Posiblemente la hemos comprado y ni cuenta nos hemos dado. Pablo tenía mucho cuidado con esto, porque a veces, hermanos, y en el caso de este grupo de creyentes crecientes, estaban en un dilema. Amaban estas cosas y Pablo quiere llevarlo verdaderamente a Cristo. Pablo lo único que le interesaba en sus vidas, a Cristo formado, a Cristo, y que ellos no vieran otra cosa. ¿Qué hacen los predicadores de nuestros tiempos? A veces, y como en estos días estuve hablando en uno de los programas, hay expresiones o frases que se perpetúan en los creyentes, no porque lo dice la palabra de Dios, sino porque es tan fácil hacer una rima de una canción o de cualquier otra cosa, y muchas veces lo sabemos o lo aprendemos y lo repetimos. Y por eso yo hablaba de un simple ejemplo, que quizás no sea una cosa del otro mundo, pero es una realidad. Hay muchas personas que yo he escuchado diciendo, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Es pecado decirlo? No, no es pecado. Pero la Biblia dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso tiene una implicación significativa, reconociendo al cabeza del hogar, al que debe de poner el ejemplo, al que debe de estar ahí. Tan simple como parece. Y hay muchas frases por ahí que se han hecho populares que la gente las cita como un versículo de la Biblia. Y en estos días vi una propaganda de una actividad donde se hacía, no sé si era un taller o qué, aprendiendo a adorar en el Espíritu Santo para hacer descender su presencia. Dios mío, qué frase más poderosa esa. Aprendiendo a adorar en el Espíritu para hacer descender su presencia. Como que Dios es un juego, un relajo, y yo tengo más poder, o yo soy el que manipulo a Dios para que descienda y se vaya cada vez que yo quiera, y yo tengo a Dios a mi antojo. Cuidado con eso, hermanos, porque reiteramos cosas que ni sabemos de dónde las sacan. Como una vez en una iglesia, un rótulo que publicaron por ahí en una actividad, porque esas actividades son poderosas muchas, diciendo, no recuerdo exactamente, pero decía algo así como, o viene o lo vamos a buscar, hablándose de Jesucristo. Oigan eso, o viene o lo vamos a buscar. Se oye muy bonito, se oye muy poderoso, pero no es la palabra de Dios. Jesucristo sana en grande y las letras en pequeña, salva. ¿Qué es lo que se busca? Estrategias humanas para querer entonces llevarle un mal concepto del Evangelio.
Hoy en día abunda mucho esas famosas palabras persuasivas de humana sabiduría. Traemos inventos del mundo y lo cristianizamos y lo vendemos como un producto puramente bíblico, y es todo lo contrario. Nunca tratemos de usar palabras persuasivas. Deje que el Espíritu haga la obra en quien Él quiere y como quiera. Predique la palabra tal y como es, hermanos. No cometamos ese error de muchos predicadores, que si estamos hablando de este texto, se dice muchas cosas menos de lo que se está hablando allí. Hermanos, la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es precisa y el Evangelio es simple. Pero muchas veces le añadimos tantas cosas, le ponemos suplementos al Evangelio y dañamos la predicación. Pablo tenía muy en claro: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ustedes saben que Dios le había dado la gracia a Pablo, a los apóstoles, de respaldar su predicación con señales entre ellos. Y Pablo en muchas de sus predicaciones o en su ministerio tuvo que realizar algunas que otras acciones por la gracia de Dios. Pablo resucitó personas, Pablo hizo milagros, Dios le dio esa gracia. Pero recuerden que como los primeros creyentes, especialmente Pablo, tenían que tener esas credenciales de que eran verdaderos apóstoles de Jesucristo. Ya luego en lo adelante vemos a un apóstol Pablo diciéndole a Timoteo: ya no use agua, sino un poco de vino. Pablo no le dijo: Timoteo, mira, reúne a los ancianos y en el nombre de Jesús reprendan ese problema que tú tienes en el estómago. No. Pablo no le dijo a Epafrodito: mira, tú por poco y te mueres. Dijo: no, Dios tuvo misericordia para que no tuviese tristeza sobre tristeza. Imagínense entonces que Dios todavía nos permitiera a nosotros de nuestra voluntad hacer estas cosas. Cada vez que se muriera un hermano, en el nombre de Jesús, levántate y ya. No hay que llorar a nadie. Eso es un obstáculo para el Evangelio. En ese momento era necesario para demostrar que Dios estaba allí. Pero hoy día, eso es el método o la herramienta principal para persuadir a las personas. ¿Cuántas personas Jesucristo sanó? Muchísimas. ¿Todo el mundo le entregó su vida? ¿Que se arrepintió? No. Y recuerden que Satanás hace milagros también. Si no, pregúnteselo a los magos de Egipto. Cuando Moisés llevó la vara, se convirtió en serpiente. ¿Y los magos qué hicieron? Lo mismo. Ahí hubo un milagro ahí. Dios hace milagros. Dios lo hace. Pero usted y yo debemos de aprender que usted no puede persuadir a una persona para que venga a Cristo sobre la base de cosas que no son la sustancia del Evangelio. Y engañamos a la gente: conviértete y tú verás que ese cáncer se te va a quitar en el nombre de Jesús. Mentira. Dios nunca prometió eso. Cuidado con esas palabras de humana sabiduría para engañar a la gente. Nunca hagamos eso. Predíquele a Cristo y el Señor hará su voluntad en cada vida como Él quiere. A algunos Dios les da enfermedades. Oramos, nos entristecemos, pero Dios lo hace con un propósito. El mismo apóstol Pablo dice: le he rogado 3 veces que me quite este aguijón en la carne. ¿Y sabe lo que le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, el Señor le dijo a Pablo. Algunos quizá hubiesen dicho: médico, cúrate a ti mismo. A Pablo. O milagrero, cúrate a ti mismo. El Evangelio no consiste en milagros. El Evangelio consiste en lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Y sin Cristo no hay salvación. Finalmente, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué está diciendo allí? Yo no fui a ustedes
con ese método, con esa forma, por una razón simple. Yo no quería que ustedes vieran eso como lo principal, como lo más importante, como la esencia. Que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, del cual ellos fueron testigos de todo lo que hizo Dios a través del apóstol Pablo. ¿Sabe cómo se manifiesta el poder de Dios en una persona? En su transformación. Ustedes quieren ver algo tan maravilloso que una persona que hacía una cosa y que ahora es nueva criatura. Es una transformación que Dios hace en su vida. Pero ¿sabe qué? Lo hace el Señor. Ojo con esto, el Señor. Creyentes de este tiempo que tienen una fe fundada en la sabiduría de los hombres. ¿Usted se da cuenta hablando con ellos? Mucha teoría y nada de palabra de Dios, nada de Biblia, nada de sustancia de Dios. Muchas huecas sutilezas, muchas filosofías del mundo y muchas cosas, nada de Cristo. Qué bueno saber que nuestra fe está fundada en Cristo Jesús. Qué bueno saber que nuestra fe está basada en la palabra de Dios. Qué bueno saber que nosotros no nos convertimos a Cristo porque alguien nos dijo solamente, mira, conviértete y vas para el cielo. Qué bueno saber que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y reconocimos que estábamos mal delante de Dios y que le necesitábamos. Cuando usted predica el Evangelio y no le presenta esa realidad a una persona, usted está dejando la esencia. Porque la cruz representa el perdón de Dios. La cruz representa lo que Dios hizo en sustitución por nuestras vidas. Queremos el cielo, es cierto, pero cielo sin arrepentimiento, sin entregarle su vida a Cristo, hay que tener cuidado. Porque mucha gente en el mundo se sienten y en su interior más profundo dicen, yo me merezco el cielo. Porque que yo no le hago nada a nadie, yo soy una persona de bien, yo le hago bien a mi vecino, yo le barro hasta el frente si hay que barrerlo. El otro día se enfermó, mira, y yo tuve que ir, y yo hice una cosa, yo me merezco el cielo. Si fuera así, todo el mundo mereciera el cielo. Es que hay que arrepentirse. Todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si usted no conoce a Cristo en el día de hoy, esta es su mejor oportunidad de entregarle su vida al Señor. Posiblemente has escuchado muchas veces el mensaje del Evangelio, el mensaje de la palabra, y quizás solamente haya escuchado dos cosas, cielo e infierno. Pero en este día queremos decirte también que el Evangelio, la predicación del Evangelio incluye que usted tiene que entregarle su vida a Cristo y arrepentirse de sus pecados. Hoy día, más que nunca, usted tiene que buscar del Señor. Evalúe todo lo que ha sido esta pandemia. Evalúe cómo se está viviendo el mundo y observe, dése cuenta que lamentablemente los tiempos van de mal en peor. Solamente en Cristo hay verdadero perdón. Este mundo no perdona. Este mundo es, como dice mucho, un mundo cruel. Usted puede hacer 100 cosas buenas en la vida, pero el día que usted hizo una mala, para el resto de su vida se la van a recordar. No perdona. Miren a Pedro. A Pedro muchos lo recuerdan. El que negó a Jesús cuando cantó el gallo. Por ese Pedro predicó y se convirtieron, dice la Biblia, como 3,000 personas. Pero nadie lo recuerda por eso, ¿no? Recuerdan a Pedro, aquel que negó a Jesús, pero no como aquel que se arrepintió de haber negado a Jesús. De manera que solo en Cristo usted puede encontrar ese verdadero perdón. Solo en Cristo usted puede encontrar esa verdadera paz. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Que Dios nos ayude y que Dios nos permita imitar este ejemplo que nos da el apóstol Pablo. Cuando usted va a predicar la palabra de Dios,
tenga en mente que lo que usted le va a presentar a las personas no sea para fomentar o crear una fe que esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino llévelo a Cristo, llévelo a su palabra, y el Espíritu Santo hará la obra que usted y yo jamás podremos hacer.